Por lo pronto, Violeta, si te parece, pues vamos entrando ya a la mesa política. Hoy no va a poder estar con nosotros Héctor Javier Sánchez, que este hombre también luego anda muy ocupado, anda en campo y ahorita no está en Chiapas, anda en Guerrero y pues donde está no tiene una buena señal, así que no podrá conectarse. Pero nuestra querida Jechucha, mire, ya la vio, ya está ahí agarrándose la barbilla, toda meditando. Jesús Cervantes. Hola, ¿cómo están? Buenos Ya está. días. Buenos días, mi querida Jesusa. Y hoy se reincorpora Alejandro Saldaña. Nuevamente estamos contentas y contentos de que ya está por acá, como ponen en las comunidades con la marimba. Tan, 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 tan. Alejandro, bienvenido. Gracias por la marcha de Zacatecas. Ya estoy Alejandro, acá. Alejandro, muy buenos días. Qué bueno que estás por acá. En verdad que es un día muy, muy especial para todos y todas nosotras acá en Rompeviento. Y Jesús, muy, muy lindo día, que ya nos estarás diciendo que estaban ayer en 56 grados, ¿verdad? Y estaba feíto, feíto, feíto. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Jesusa, y pues que te sea leve los 56 grados. Acá en Coatepec, cuando sube de 20 grados, ya hace calor. Ya nos estamos picando, así que ya 23, 24 sufrimos. Pero bueno, me da mucho gusto, Ernesto, Violeta, Jesusa, estar de regreso luego de una temporadita, pues no precisamente a la sombra, ¿verdad? Pero sí bajo tratamiento médico, con una dieta de talibán horrible. Pero bueno, ya estoy de regreso. Lo más importante es que ya puedo tomar café, así que estoy listo. Eso es todo. Y miren qué taza, además, no, pues con eso sí. Ahí está, nótese. Eso. Esa es la mera lec, dirían en Chiapas, ¿verdad, Ernesto? Así es, la Merolec. Así es, pues bienvenido Alejandro y Jesusa. Pues también qué gusto estar que estén con nosotras y nosotros. Ya en las siguientes semanas se estará incorporando también Héctor Javier, así que ahora sí tendremos el Dream Team a todo lo que da. Pues si gustas, vamos empezando, mi querida Jesusa Cervantes, contigo, para que le damos chance ahí a Alejandro que se vaya enganchando nuevamente. Enganchando. Claro que sí. Y es con el tema de, pues que sorprende de pronto el INE, pues que ahora ya hasta se van a fiscalizar hasta los AMLitos y que se le van a contar como gastos de campaña. Estaba leyendo ahí algunas notas y me parece que hay todavía un poco de confusión en Así es. cómo se va a manejar ese asunto, porque ciertamente el INE tiene también, decía, alguna claridad de que pues son cosas que pueden estar fuera de control, más, pero sin embargo, a pesar de, pues dicen, pues como quiera se tiene que registrar como gasto, algo que se va a tener que aclarar por ahí. ¿Cuál es tu valoración? Tú que además experta en la materia, también en temas electorales, mi querida Jesusa. Claro que sí, Ernesto. Mira, creo que el INE primero llegó tarde a la contabilización, a la contabilidad, perdón, de todo lo que son los gastos de esto que no es una pre-campaña todavía, sin embargo, está habiendo grandes gastos, ya lo hemos tratado aquí, el tema de los espectaculares, ¿no? Y las denuncias que ha habido por los propios integrantes de Morena, de cómo que si Sheinbaum tiene más, que si Adán Augusto, que si Marcelo, pero está llegando tarde en línea esta fiscalización y de haber estado pasmado, ahora se va al extremo, ¿no? Ahora hasta con los AMLitos. Dices tú, bueno, todas las notas son muy contradictorias, no tienen una claridad, ¿no? Y algunas dicen, desde el momento en que esté en un evento político, en una reunión, que estén los AMLitos, entonces se van a contabilizar. Pero luego dicen, pero si el partido se deslinda de ellos, que no fue el que lo promovió, entonces no le va a contabilizar. Pero luego en otra parte también dice que todos los AMLitos le generan un beneficio a Morena y por lo tanto se tienen que contabilizar. Entonces, no hay una claridad y luego
tú sabes, todos sabemos, Alejandro, todos hemos estado en innumerables eventos de Andrés Manuel, ¿sí? Y me refiero más a él por el caso de los AMLitos, evidentemente, ¿no? Pero todos hemos estado desde el desafuero, cómo había tazas, había afiches que la propia gente elaboró, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es el autor del AMLito? ¿Quién lo creó? Sí, A ver, tengo entendido que fue Monero Hernández. así Así es. es. Fue el Monero Hernández, que además les voy a decir otra cosa, el original está en mi poder. Lo voy a enmarcar, a ver cuánto cuesta, ¿no? El Sí. original, el dibujo original. El dibujo original. Oh, qué chucha, pues ya Oye, tienes ahí tienes para una- sacar tienes paga una- para Infosavia. Tienes una Capaz fortuna que ya allí. todo el año lo cubres. No, hombre, qué ¿Verdad? mato. Voy a hacer una subasta. Sí, vas a Este, ganar muchísimo dinero. Se le está buscando para vudú. Seguramente, ¿eh? Seguramente. Bueno, a ver, por ejemplo, él que creó el AMLito, resulta ser que la gente lo empezó a agarrar, ¿sí? Y empezó a hacer las impresiones, las tazas, las camisetas, y ahora con los AMLitos, y ahora hasta los AMLitos que hablan, ¿no? Que ya tienen sonido. Entonces, ¿cómo vas tú a fiscalizar eso? ¿O cómo se lo vas a, tu INE, cómo se lo vas a incluir al partido, ¿sí? Si el beneficio es para un vendedor y está bien, ellos lo mandaron a hacer, ellos tienen el beneficio, ¿no? Pero no son uno, no son dos, son decenas los que hay en cada evento. Entonces, el INE no tiene claridad, pareciera que fue sumamente presionado, ¿no? Porque también, pues, había un retraso en todo lo que tiene que ver con lo de las bardas y se fue al extremo. Entonces, yo considero que el INE tendría que establecer lineamientos de uno por uno, ¿sí? Darlos a conocer, porque ni para los propios reporteros que estuvieron en la sesión hubo claridad. Se puede caer en excesos. Y luego dicen que únicamente hay una de las partes, con que el partido se deslinde, entonces ya no se les va a contabilizar. O sea, es un absurdo. Cualquier partido se puede deslindar. Además, Marcelo ya tiene también sus muñequitos, ¿no? Han salido algunos muñequitos de Marcelo. Si queda Xóchitl, pues seguramente habrá una muñequita de Xóchitl. ¿Cómo no vas a poder contabilizar eso? O sea, creo que motivado por esta inacción que tuvo el Instituto Nacional, es que ahora se va al otro extremo. Así como fue extremista el que le pusiera a Andrés Manuel de que ya no hable del proceso electoral 2024, que también fue una de las decisiones del día de ayer. Una cosa es que no hable sobre algún personaje porque pudiese estar haciendo campaña en beneficio o en contra de, ¿no? Cuando hace especificaciones. Pero lo que tiene que ver con el proceso electoral, o sea, que no hable un presidente de la República de un proceso electoral de quién va a suceder, creo que es un absurdo también, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir en principio. Gracias, Jesús. Pues es realmente interesante esta discusión, aunque podría parecer un poco absurda, pero una parte importante, sabemos en la economía, Alejandro, es informal, y quienes venden los AMLitos son los hombres y mujeres que están en el comercio informal, que son el 60% de este país. Y también estábamos viendo que pues Amazon ya ahí nos está compartiendo la imagen, gracias Leo. Amazon está vendiendo también de manera masiva, y Mercado Libre y otros espacios están vendiendo los AMLitos, los pejeluches, hay hasta piñatas, tazas y una cantidad pues de elementos ya alrededor, y de mercancías alrededor de la figura de este AMLito y de otros, ¿no? Y de otros pejeluches como le han llamado. Entonces, ¿cómo interpretar esto que el INE está señalando, que pues ya sería gasto, como parte del gasto de campaña, si esto pues ya está fuera incluso de esta economía formal y está también en esta parte del ciberespacio, Alejandro?
Muy complicado, Violeta, y yo coincido mucho con lo que dice Jesús, quizás con un matiz. No estoy muy seguro de que si el INE hubiese intervenido a tiempo, si hubiera podido, si no detener esta tendencia, quizás sí frenarla y normar, pues con mucha anticipación, y quizás estaría una circunstancia menos complicada. No estoy muy seguro de eso, porque lo que me queda claro es que hay un desfase institucional entre una normatividad que fue pensada, fue diseñada, fue construida para determinadas condiciones de la competencia electoral, admitiendo de que hay una competencia electoral con todo lo relativo que ello tiene, pero que a la fuerza de los hechos y por la velocidad de los medios y de las redes sociales y de estas dinámicas propias del mercado formal e informal, pues es prácticamente imposible meterles en cintura, ¿no? O sea, no sé si si el INE lo hubiera hecho antes, ahorita estaríamos en otra circunstancia. Lo cierto es que sí nos deja ver que la normatividad pues va como furgón de carga de procesos económicos, sociales, políticos y específicamente del marketing político, que va a una velocidad mucho más acelerada y que es prácticamente, no sé si sea imposible, pero sí es muy complicado normar y meter al orden en, digamos, una normatividad a los diferentes actores que participan en este juego mercantil político, porque al fin de cuentas también tiene esta vertiente, ¿no? Entonces, ¿cómo detener la producción de camisetas, de pejeluches, de muñequitos, de pines, de llaveritos y la enorme cantidad de mercancías que se pueden estar generando, que en una lógica institucional que uno entiende, pues, la función del INE, pues intenta normar, intenta regular de alguna manera, pero que pues lo que estamos viendo y lo que comenta Jesús es que sus acciones, sus medidas, pues se presentan a destiempo por un lado y por otro lado, pues creo que muy poco operativas, pues, ¿no? De llevar a la práctica, de que en efecto ejerzan un cierto control sobre estos procesos, ¿no? Como decía hace un momento Jesús, pues basta con que una fracción del partido, de los seguidores, etcétera, se deslinde y digan, no, pues nosotros no sabemos nada de eso. Bueno, ¿y qué hacer si son, por ejemplo, como tú decías, Violeta, comerciantes informales, que ya sabemos que están, pero si a las vivas de las tendencias, ¿no? Ya no nos extrañe que mañana, es más, ahorita mismo, ya se esté generando un hablito pinky, ¿no? Para treparse a la ola de Barbie, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo normar eso? Si avanza a una velocidad, pues endemoniada, ¿no? Lo hemos visto en miles de ejemplos, ¿no? Piñatas, muñequitos, camisetas, en fin. Me parece que ahí hay pues una batalla, una pelea bastante perdida, porque estas tendencias que no siguen una lógica institucional, sino siguen una lógica de mercado formal o informal, y también por eso he leado por una tendencia de marketing político, pues es muy difícil de meter en orden, ¿no? Si añadimos a esto el rejuego de las redes sociales, en donde mucho de la discusión política circula, pues con mayor razón. O sea, ha habido enormes intentos, esfuerzos y demás por normar la actividad de redes sociales, pero bueno, lo cierto es que han tenido pues efectos muy limitados, ¿no? Ahora, yo creo también que se está metiendo en un problema el INE, Alejandro, Violeta, porque el INE, cuando están las campañas, o bueno, desde la elección pasada, las precampañas, acude a los eventos, ¿sí? Y ahí hace el levantamiento, ¿no? Entonces dice, a ver, yo aquí vi que había un espectacular, aquí había tanto número de lonas, y luego las empalma con los informes de los propios institutos. Yo puse 30 lonas, etcétera, en el evento del 3 de mayo, etcétera. Si no coinciden, ¿no? Si yo vi más, en este caso, más AMLitos, yo INE vi más AMLitos, entonces te voy a sumar a tu gasto de campaña. ¿Qué pasa si tú rebasas el tope de campaña?
pues se te anula la candidatura, así de sencillo. Y sobre eso se va a ir, creo yo, la oposición de pretender anular al candidato o candidata, ¿sí? Por excesos de gastos de campaña. Pero ¿qué sucedió cuando Enrique Peña Nieto? Esa gran discusión me tocó a mí en el INE, ¿no? De que había infinidad de afiches, bardas, de todo el país que tenía documentado el INE. Bueno, creo que todavía era IFE, ¿no? No, ya era INE. Las tenía documentadas y entonces dijeron, se rebasaron los topes de campaña. La candidatura de Peña Nieto estuvo en la cuerda floja, ¿sí? Hay que recordar. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, muy hábiles, los candidatos a diputados, los candidatos a senadores dijeron, no, esa campaña es mía. Y el INE lo que hizo fue sumarle, le restó a Peña Nieto y le sumó al diputado por el 8º distrito, al senador de la circunscripción tal, y entonces te bajaron todos los topes de campaña, los gastos de campaña, te bajaron y quedó totalmente liberado cuando se pudo comprobar que hubo un exceso en el gasto de campaña de Enrique Peña Nieto, porque se pudo haber anulado esa candidatura, ¿no? Y entonces el INE le abrió la puerta ante la presión también, ¿sí? Recuerdo que estaba Sergio García Ramírez, ¿no? Estaba de consejero por ahí y con eso se la tumban. Entonces, resquicios para evadir la ley hay muchísimos. Y esta ley de la ley actual que se va a aplicar para esta elección ya es vieja. Ya es totalmente vieja, ya no tiene nada que ver con la realidad. Ya no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cómo vas a, esos que han salido de Xóchitl de la inteligencia artificial, donde sale súper jovencita, delgadita, muy, muy, muy guapetona, Fuera. que no sabes quién la puso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder tú controlar todo eso? El INE está en un grave aprieto. ¿Por qué? Pues porque el INE, cuando tiene nuevos consejeros que no traen una buena experiencia todavía, ¿no? Esos consejeros están partiendo de una ley ya vieja. Entonces, se van a meter en un aprieto, totalmente, si siguen con esto de querer meter en cintura a los AMLitos. Total, vete con lo que ya está. O sea, hay bardas. La barda se puede establecer perfectamente bien quién hizo el contrato. Y entonces ahí puede ser que sea un particular, así como cuando la diputada Patricia, la empresaria, mandó a hacer donde salía la Sheinbaum con una colita, ¿no? Y finalmente las bajaron. Dijo, sí, yo las mandé pagar, ¿no? Entonces, eso es, vete a lo claro, no te vayas a algo que forma parte de la economía informal, como bien lo han dicho, pero que forma parte de la manera de ser del mexicano. Y seguramente se van a airear otras formas. Si ya el propio Andrés Manuel le da la vuelta, ¿no? En sus mañaneras con los lineamientos que le pone el INE, ahora a todo un pueblo mexicano, porque estoy hablando tanto los que están a favor de la oposición, que van a hacer igual sus estrategias políticas, ¿no? Sí, mira, un comentario rápido. Es justo lo que yo estaba diciendo, Jesús. O sea, es una normatividad, es una legislación que está desfasada de las tendencias y los rasgos, ¿no? Entonces, sí, normar lo que se puede normar. Bien lo decías, Bardas, por ejemplo, espectaculares. O sea, contratar un espectacular no es un asunto como elaborar un muñequito, pues, ¿no? O sea, implica pues no solamente mucho dinero, sino también muchos contactos, permisos, habrá Dios que tantas cosas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sí pudieran normarse, reglamentarse de una manera, pues no sé si sencilla, pero al menos sí con una mayor claridad, digamos, ¿no? Pero lo otro, los AMLitos y todos estos, toda esta
mercadería política, pues francamente es complicadísimo y como bien señalas, hay mil y un formas para brincarse la normatividad. O sea, los resquicios que da una ley vieja, una ley desfasada de las condiciones actuales, son muchos y esos son los que alcanzamos a observar, más los que no hemos visto que no se han usado, pues es prácticamente imposible, ¿no? La otra cosa es que esto que mencionas, Jesúsa, apenas nos estamos acercando, apenas nos estamos asomando, pero vale la pena hacer la reflexión más a profundidad y con expertos en el tema sobre la inteligencia artificial y la utilización de granjas de bots y todo lo que significa la tecnología digital en este proceso electoral. Está ya demostrado, no es algo que se haya dicho desde ahora, ya tiene muchos años, por ejemplo, con el caso de Analítica, que la incidencia a través de redes sociales sí gira las condiciones de la elección, ¿sí? O sea, determina rumbo sin duda alguna, ¿sí? Ahora, estamos hablando de elecciones pasadas. Ahora, con las nuevas tecnologías, con los nuevos recursos, con estas cosas que no sabemos muy bien porque es cosas así medio de nerds y de hackers y demás de inteligencia artificial, no tenemos la menor idea de cómo va a transitar estas campañas o precampañas o una vez que se ponga en juego todo esto, ¿no? Leí, por cierto, anoche lo leí, un libro, muy chiquito, el libro de Alberto Escorcia, muy interesante, en donde nos deja ver, apenas es una rendija, digamos, ¿no? No es así que uno le entienda mucho, porque además no soy experto en eso, pero una rendija de cómo estas tecnologías digitales inciden, no lo digo como hipótesis, inciden en procesos electorales. Y ante ello, el INE y en general, digamos, las estructuras institucionales, pues no solamente de México, ¿no? Se me parece que incluso del mundo, pues no tienen mucho que hacer porque van, insisto, desfasadas varios años de estas tendencias. Es interesante el tema y pues habrá que estar muy atentos y buscar también el apoyo de expertos en la materia para medio darnos una idea, ¿no? De por dónde van los tiros en estas elecciones. Pues dice el teniente Dan, el PRI va a sacar su alito parlante puros improperios. No, pues, dice Aquaman, lo que debería estar prohibido es el gasto obsceno que se va a la basura en anuncios espectaculares, aproximadamente 60,000 pesos que muchos ciudadanos no ven como ingreso en todo un año. Pues sí, MGS, el PAN va a sacar a Xóchitl diciendo solo groserías, es lo que mejor le sale. Armando Vázquez, se puede demandar al INE por limitar la libertad de expresión con el tema de AMLitos. En fin, son varios comentarios al respecto. Me gustaría pasar al tema de esta primera lanzada que tiene Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum y empieza en un evento en Querétaro y pues ya empezó a colocar cifras en materia de inseguridad que hay y violencia que hay en la Ciudad de México y pues hablando, ¿no? De esto de supuesto aumento de homicidios dolosos. Así que, pues bueno, se está rompiendo, digamos que el pacto o forzoso o el pacto que habían hecho ahí en Morena, pues de no atacarse, de no debatir, pues Marcelo, el equipo de Marcelo, pues ya está manejando cifras y ya le está dando los primeros llegues públicos en esta fase que está por entrar ya el mes de agosto, que será el último mes para que hagan sus campañas y parece ser que pues se van a empezar ya a dar hasta con la cubeta. Marcelo es el primero que está también pues rompiendo ese acuerdo o esa regla que se habían impuesto o que les habían autoimpuesto o que les habían impuesto, perdón, a los candidatos y candidatos y candidata de Morena y del PT y del Verde Ecologista. Precoordinadores. La simulación es muy importante en este proceso. Pues sí,
Pues sí, pero acá no vamos a simular tanto, mi querida Jesusa, ahí que ellos estén con esos juegos. ¿Cuál es tu mirada ahí frente a este lance ya que está teniendo ahí, pues Marcelo Ebrard? A ver, yo creo que se van a dar, y lo comentábamos también la vez pasada, se van a dar hasta con la cubeta. ¿Quién es el que más tiene que perder, o digamos el que tenía las mayores expectativas desde hace varios años? Marcelo. O sea, si nos vamos a analizar a todos los precandidatos de Morena, Sheinbaum era la natural. ¿Por qué? Porque el Vox Populi dice es la candidata del presidente, ¿no? Y los demás, pues quisieron también creen que tienen posibilidades, pero no los veíamos tanto en la escena, ¿no? O sea, Noroña nos puede parecer un juego, aunque es un personaje muy, muy inteligente, es un tipo habilidoso a la hora de debatir, ¿no? Tiene muy buen nivel tuvo buen nivel en la Cámara de Diputados, con cifras, con datos duros, ¿no? Pero, y Ricardo Monreal, bueno, pues también quiere ser, pero el que de manera natural sabíamos que la iba a pelear de antemano, teníamos la certeza, era Marcelo Ebrard. Entonces, quien va a luchar y quien va a destrozar todos los acuerdos y va a destrozar a Sheinbaum es sin duda Marcelo Ebrard, porque además es el que tiene con qué realizar este tipo de comparativos. O sea, si tú te vas, si recordamos cuando estaba en el gobierno capitalino, Marcelo, con todo esto de tolerancia cero, que se trajo a Giuliani de Nueva York, y fue toda una expectativa que creó, y se nos ofrecieron también números en aquella ocasión, como también se ofrecieron números de que estaban los Beltrán Leiva trabajando muchísimo en la Ciudad de México, ¿no? Pero esos eran los menos casos que se presentaban en las distintas plataformas o los distintos medios de información, ¿no? Entonces, yo creo que el señor Marcelo Ebrard no tiene absolutamente nada que perder, ya. O sea, todos sabemos que él va por la candidatura, no importa si pone en ridículo a algunos de los precandidatos, no importa si a la Sheinbaum incluso le pudiera llegar hasta violencia de género, va con todo, hasta topar, ¿no? Y creo que eso se debe efectivamente, porque es un absurdo de que no debatan, ¿no? O sea, cuando él sacó el tema de su plan de seguridad, Ángel, la primera reacción de Claudia Sheinbaum dijo, yo no voy a debatir con Marcelo ni con ninguno de mis compañeros porque así está establecido. O sea, yo me acato a las reglas. Entonces, vamos a estar viendo un precandidato desobediente, que es Marcelo, que no tiene nada que perder, ya no tiene nada que perder, ¿no? Él va por la suya y creo que se van a destazar, ¿no? A la Sheinbaum le van a sacar hasta lo que no, el propio Marcelo. Gracias, Jesusa. Alejandro, pues vimos también desde que se juntaron los precandidatos para lanzar este pues pacto que hicieron, pues que ya Marcelo había llevado o estaba la gente de Marcelo allá afuera ya con una porra importante y que cuestionó a Claudia Sheinbaum, y ahí vimos ya un primer, pues me parece, desacuerdo en el sentido de que no se respetó lo que habían pactado en aquella famosa cena en el centro histórico. Y luego vimos también una declaración de Marcelo Ebrard diciendo que si no eran transparentes las encuestas que se van a hacer, pues también él se bajaba, y ahora vemos este tercer elemento, a lo mejor hay otros si se me escapan, pero ya dentro del pacto, después de esta famosa cena que hubo en el centro, insisto, y este tercer evento de decir el, bueno, reto a Claudia Sheinbaum en particular sobre un tema, ¿no? Del aumento del número de homicidios dolosos en la Ciudad de México durante su mandato y comparándola con la de él, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Alejandro? Bueno, dos cuestiones. Primera es que lo que comenta Jesús, estoy muy, muy de acuerdo. Es un absurdo la ausencia de debate. O sea, en lo personal, yo cuando me entero, cuando nos enteramos, pues, de que
no iba a haber debates, que se iban a hacer una suerte de pre-campañas para coordinadores de la 4T, ¿no? Sin debates y en un escenario aparentemente pues de banderas blancas levantadas. Eso a mí me parece que es lo más lejano y lo más ajeno a una posición política. Eso lo que habla es solamente de marketing político. Es decir, la instrucción pareciera ser hagan marketing político, pero no hagan política. ¿Sí? Y cuando digo marketing político, me refiero específicamente a que antes de ser candidata o candidato, antes de ello, primero hay que construirse como producto político. Después vendrá la candidatura, pero primero lo que tienen que hacer es construirse como mercancía, como un producto político vendible. Eso pasa por la 4T y eso pasa por el Frente y eso pasa por prácticamente todos los candidatos, candidatas o precandidatos y precandidatas. Primero conviértete en producto y ya después se construye el escenario para ser candidato. Entonces, la ausencia de debate tiene que ver con criterios de marketing político para posicionar productos políticos. Esa sería la primera cuestión. Y en ese sentido, me parece muy interesante lo que dice Jesusa. En efecto, pues el que está menos consolidado quizás, por decirlo de una manera no simple, en esta conversión de producto político, pues es Marcelo Ebrard. Entonces, no tiene mayor empacho en poner, pues como se dice en un sentido muy común, pues echar la carne al asador, porque no tiene gran cosa que perder. Entonces, pues se la juega y aunque le digan que está rompiendo pactos políticos y demás, en realidad lo que está haciendo es un juego desde su lectura, desde su manera de entender la situación, de marketing político. Así que me parece que cuestionarle que está traicionando las banderas me resulta un poco exagerado, porque las banderas están traicionadas desde el momento en que se apuesta más por la construcción de un producto que por la defensa de un proyecto. Eso sería, ¿no? En este sentido, pues también la utilización de números, cifras, datos, etcétera, acerca de la inseguridad en la Ciudad de México y en general en el país, en su momento lo veremos, ¿no? Pues es parte de la moneda de cambio, ¿no? Es decir, en la construcción de estos productos políticos se vale todo, ¿no? Entonces, demeritar una gestión a partir de determinadas cifras, de determinados números, pues es algo que se va a ver en general, no solamente para la Ciudad de México, sino en general en el país, sobre todo porque bueno, hay varias, pues, pero una de las grandes digamos, de las grandes debilidades de la 4T, sin duda alguna, es la inseguridad. Y obviamente desde el lado del frente y desde el lado de los opositores o quien sea, pues es uno de los temas que será parte del botín político que se esté discutiendo y peleando en los próximos meses, ¿no? Entonces, insisto en el punto, creo que esto es un escenario de marketing político que nos deja ver que estamos en una circunstancia de construcción de productos políticos antes que de candidatos políticos. Pero ¿sabes qué, Alejandro? También estos recorridos, los eventos y todo, son sumamente aburridos. Sí. O sea, Sí. no tienen manera de picarle la cresta a la población, de llamarles la atención, de jalarlos, de mostrarlos interesados voy a ir a escuchar a un posible candidato de la 4T, a ver quién me convence. No, o sea, tú vas a los eventos de Claudia Sheinbaum y repite las palabras de Andrés Manuel, o sea, aburridísima. Y si se trata de una construcción de una imagen, como tú bien dices, ¿no? O sea, ella va en el último lugar, honestamente. O sea, no solamente es aburrida, su cara es aburrida, se le ve agotadísima ya, se le ven las ojeras, de repente se le ven hasta bolsitas, se ve molesta en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está cansada y porque no está acostumbrada a este tipo de recorridos.
no son lo mismo, o sea, Noroña es todo terreno, Monreal, Marcelo pues le tocó en su momento, pero ella no, ella está apenas Pero a Marcelo, ¿cuándo le tocó? ¿Mande? ¿A Marcelo cuándo le tocó? Nunca le ha tocado O sea, tampoco. no. Marcelo cuando estuvo en la Ciudad de México le tocó un poco más. A ella le tocó ya algo construido con Andrés Manuel, ¿sí? O sea, ya tenía toda esta campaña detrás que la respaldaba, que era Andrés Manuel. A Marcelo no le tocó tanto eso. O sea, Marcelo sí tenía, y miren que para mí, en lo personal, Marcelo no debiera de ser el candidato en lo personal, ¿no? Yo tengo ¿Quién debería ser? mi definición y no la voy a decir aquí, ¿verdad? Pero Pensamos que sí, Jesús. no. Ánimo, Jesús, ánimo, no, aquí se puede. No, porque todavía hay cosas que faltan por ver, o sea, yo no puedo decidir sobre esto que me están mostrando, ¿eh? No me están dando ninguna capacidad suficiente como para ser presidente de la República. Se los digo honestamente, lo que están diciendo y lo que están haciendo. Yo tengo una decisión o un concepto ya de quién pudiera ser el candidato con base en lo que han sido en su historia, ¿sí? Pero evidentemente el país necesita reunir ciertas condiciones, alguien que le pueda hacer frente a la inseguridad, etcétera, ¿no? O sea, hay una agenda que se va construyendo cada sexenio. Resuelves unas cosas ahorita, en el siguiente sexenio resuelves esto otro que te quedó pendiente, si no el país se te va a reventar y así, ¿no? Pero yo no veo en los candidatos, no veo esto, más que Marcelo lo está agarrando. O sea, Marcelo está hablando de la inseguridad. Ya te están criticando, Jesús, Dice Ana BW, dice, eso de las bolsitas y las ojeras sale de contexto, comentarios machistas, dice por parte de Jesús. No son comentarios machistas, es un cansancio que se le ve a Claudia Sheinbaum, y es que no está acostumbrada, eso es real, ¿sí? Pero además, ella no trae un planteamiento distinto. Yo lo que quiero ver, como para poder decidir, es tú qué me estás ofreciendo. Y Marcelo le está ganando la partida. Ahora, si vamos a construir una imagen para que te gastes no sé qué tantos millones de pesos, pusieron de tope 5 en 2 meses, pero en realidad creo que ya van a ser más, ¿no? Si vas a gastar. Pero en todas las encuestas sigue creciendo la ventaja de Sheinbaum. No, sí, y va a seguir creciendo porque todo el mundo la asocia con Andrés Manuel, ¿no? Pero a la hora de la hora, yo quiero ver que me ofrezca algo, que ella me diga, yo al país le voy a ofrecer esto para sacarlo de tal atolladero. No que me diga, voy a continuar con lo de Andrés Manuel. Ajá, sí. Y luego, no me estás diciendo nada. O es lo mismo que dice la oposición, voy a hacer lo contrario a lo que está haciendo Andrés Manuel. Tampoco me está diciendo nada la oposición. No me está ofreciendo cómo me va a ayudar a mí como ciudadano, o a los que tienen hijos, cómo les va a ayudar al futuro de ellos, honestamente, ¿no? Y sí, la gente se va a molestar porque la gente está apoyando a Sheinbaum, sí, pero entonces tú apoyas a una persona porque es la candidata del presidente de la República, ¿sí? O apoyes a una persona porque sientes que tiene la capacidad para llevar a un país a buen puerto. Ya hasta están diciendo, sí, por eso Ebrard y Jesús está con Ebrard. Y bueno, yo nada más te digo lo que la raza está ahí comentando. No, pues está bien que la gente diga, ¿no? De repente me llueven muchas cosas, pero yo sí, honestamente, yo no estoy con Marcelo. Para mí sería el peor candidato de la 4T para el país. Órale. Es lo que yo creo. Pero bueno, ahí se las dejo. Tome su pan gorila, dicen para el Marcelo Ebrard. ¿Vas tú, va, Violeta? No, te toca. Me toca. Pues Alejandro, tiene usted la palabra, señor, después aquí de los comentarios incendiarios de nuestra Jechucha Cervantes.
Pues, ¿qué te puedo decir, Jesús? A esos comentarios incendiarios les soplo para que se prendan más, porque estoy de acuerdo en todo lo que has planteado. Es Fíjense, verdad. Sí, 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 o sea, soplo para que se prenda más todavía la pradera, ¿no? Sí, mira, digamos, en la trayectoria natural, normal de un proceso de esta naturaleza, uno esperaría que quien pretende conducir las riendas de la nación, la presidencia, en algún momento tuviese un deslinde con el predecesor, es decir, con el anterior, con el presidente, en este caso, con López Obrador, ¿sí? El tiempo está pasando y estos deslindes no solamente no se ven, sino que incluso se consideran peligrosos. Es decir, marcar una cierta distancia, no digo una ruptura, pero una cierta distancia en algunos temas, tampoco digo en todos, en algunos temas con respecto a la agenda actual de la 4T, se puede ver como una traición y por lo tanto quedar excluidas. Entonces, eso imposibilita que cualquiera de las corcholatas, por cierto, pésima caracterización, o sea, si estamos hablando de la conversión de productos en objetos, pues eso de las corcholatas refuerza esta idea, ¿no? Cualquier corcholata que tenga un viso de independencia, de autonomía, etcétera, pues puede ser considerada como una suerte de traición y por lo tanto la estructura del partido pues le puede dar la espalda, ¿no? Entonces, sí, en efecto, son pre-campañas muy aburridas. Yo ya de plano, cuando veo que hay mítines o que consulto pues en las redes o en los medios, pues no lo puedo ver porque me parece, como bien dices Jesús, muy aburrido, puro lugar común, y ningún aire fresco, pues, ¿no? Como propuestas, como deslindes, como un poquito más allá del camino ya trillado, ¿no? En todo caso, el único que hasta el momento le ha puesto un poco de jiribilla, por un lado es Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña, que él también le ha metido una dosis de jiribilla, de pensamiento más autónomo, de una propuesta un poco más allá de simplemente reproducir un esquema que se viene estableciendo, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, en algún momento tienen que darse estas, si no rupturas, sí deslindes, y decir, esta voz es mía, desde aquí estoy hablando y me posiciono en estos 3, 4, 5 temas de esta manera. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, evidentemente hay muchos, pero hay 2 o 3 que me parece son probablemente los más sensibles. Uno sería, sin lugar a dudas, el tema de la inseguridad en el país. Muy de la mano con el tema de la inseguridad en el país, el tema, la política de género, particularmente la violencia de género, feminicidios, etcétera. Un tercer tema que me parece insoslayable y que es urgente que se posicionen es la militarización del país. Y muy relacionado con la militarización del país, el otro tema que me parece central es el de derechos humanos, particularmente lo que refiere a la búsqueda de las personas desaparecidas en el país, fosas clandestinas, fosas comunes, digamos, la estructura institucional para el reconocimiento de tantos desaparecidos. Estos me parece que son algunos de los temas, obviamente no son los únicos, ¿no? Pero son algunos de los temas que en algún momento, tanto corcholatas como corcholatos y como opositores y no opositores, tienen que construir un discurso de cara a la nación, no solamente de cara a sus seguidores, a la gente que simpatiza con algún otro movimiento, sino de cara al país. Y es algo que no se está haciendo. O sea, esto es a lo que yo me refería hace rato cuando decía que antes del programa está el producto, ¿no? O sea, primero se hace el producto y ya después ahí se va a ver el programa. Es muy elocuente que apenas, tanto del lado de la 4T como del lado opositor, se están generando los proyectos de gobierno, cuando el producto está ya echado a andar. Ese sería mi comentario.
Gracias, Alejandro. Pues antes de pasar al otro, muy interesante los temas, yo le agregaría ahí lo de pueblos indígenas y campesinos, que finalmente son a ellos a quienes siguen matando, desplazando de una manera fuerte. Bueno, entonces, pero me parece muy, muy interesante lo que dices. Jesús, en este otro tema que también se ha planteado, el uso de la inseguridad en los estados como una estrategia de campaña de la oposición, y bueno, bueno, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Pero si quieres agregar antes algo de lo que ha dicho ahorita Alejandro, que me parece a mí muy importante. Y ya en otro momento, Jesús, a partir de este análisis que tú hiciste, yo te quisiera preguntar, pero ya en otro momento, si quieres, para la siguiente intervención, del caso de Xóchitl Gálvez con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita tú has hecho un análisis de los candidatos y has dicho ninguno de ellos levanta, ninguno de ellos está haciendo incluso conexión, propuestas nuevas, y tú iniciaste en la sección anterior con lo de la inteligencia artificial y Xóchitl está utilizando esta herramienta y este instrumento y no sabemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser el impacto en las campañas electorales del uso de esta herramienta. Entonces también si podemos abundar sobre esto como parte también podría ser de una estrategia de la oposición. Sí, sí, Violeta, mira, de lo que dice Alejandro, hay algo que evidentemente a la gente le está preocupando muchísimo, que es la aparición de todas estas personas enterradas en fosas comunes, fosas clandestinas. Yo recuerdo mucho cuando el padre Seolalinde dijo por ahí de un año después de desaparecidos los chicos de Ayotzinapa, dijo que todo México era una gran fosa. Y todo el mundo se le fue encima al padre Solalinde, ¿no? Si no lo era en aquel momento, hoy sí podemos decir que, bueno, cada vez va adquiriendo o va agarrando un mayor territorio el crimen organizado para utilizar en los terrenos como una manera de esconder sus delitos, sus desapariciones de las personas, ¿no? Y entonces el próximo o la próxima presidenta de la República, una de las cosas con las que va a tener que proponer, armar todo un programa e incluso va a tener que ver con la conformación de su gabinete, ¿no? Va a ser justamente para tratar de dar respuesta a todos estos familiares que tienen desaparecidos, acabar con este gran dolor que tiene nuestro país. Y me estoy refiriendo a desaparecidos y asesinados, o sea, yo los metería mucho en una misma bolsa los desaparecidos y los asesinados como los defensores ecologistas, las madres de desaparecidos que terminaron siendo desaparecidas. Tenemos la de Guanajuato ayer, antier, no recuerdo, ¿no? Aquí en Baja California se acaba de descubrir un narcocementerio. No son fosas, es un narcocementerio y tienen trazada una línea de 7 puntos y apenas van en el primero, ¿no? Entonces, el próximo o la próxima va a tener que conformar su gabinete, ¿sí? Con esta visión de cómo acabar con el dolor de la población, porque evidentemente no se va a poder acabar tampoco en los próximos 6 años la presencia del crimen organizado. Eso todo el mundo lo sabemos. Y más si desde otros países están inflando el crimen organizado también, porque les conviene, ¿no? Y me refiero a Estados Unidos, ¿ok? Pero es una agenda, como bien lo dice Alejandro, ¿no? Que va a ser muy, muy importante. Ahora, si yo fuera la oposición, pues, ¿qué es lo que, contra lo que voy a atacar? La inseguridad, obvio. O sea, no me voy a ir contra Dos Bocas cuando ya está armado Dos Bocas, ¿no? Y cuando ya la secretaria de Energía, Rocío Nale, le puso una arrastrada a la Xóchitl Gálvez en el Senado cuando le precisó todos sus errores y salió muy bien la secretaria de Energía hablando de Dos Bocas, que es una mega construcción. No voy a hablar del Tren Maya, ¿no? Porque es un tema que tienen los ecologistas y que tiene una parte de la izquierda. Pero de lo que sí voy a hablar, si yo fuera oposición,
solamente sería de la inseguridad, porque cada día ya tenemos actos terroristas, ¿no? Que lo hemos visto en Guanajuato, en Jalisco, ¿no? Estos actos. Entonces, la oposición le va a pegar donde ha estado más débil. ¿Cuál es el otro punto? A ver, Andrés Manuel, me dijiste que no ibas a militarizar el país. Yo veo militares por todos lados, en distintas dependencias. Pues por ahí se van a ir. ¿Por qué? Porque no cumpliste. Y no se van a ir al fondo, no se van a ir al fondo de por qué se pusieron los militares en, por ejemplo, en las aduanas, que son una corrupción impresionante, ¿no? O sea, hay algunas áreas donde la urgencia de que no había más, sí, es así, eran los militares. Pero a lo mejor la gente, la oposición, no se va a ir al fondo, no va a explicar, simplemente lo va a poner como una generalidad. Dijo que no iba a militarizar y la 4T entonces miente y va a seguir la militarización con el candidato o la candidata que quede, ¿no? Entonces, pues es natural que se vayan sobre todo esto, sobre la inseguridad. Yo no veo otro, yo si fuera oposición, obvio que por ahí voy a construir mi discurso. Y en este tema finalmente de la inteligencia artificial, bueno, tenemos que ver, ahí sí metió la innovación Xóchitl Gálvez, sí les ganó a todos, porque es la primera que lo presenta, ¿no? Pero es de risa, o sea, se fueron al otro extremo, sí les ganó, lo puso, pero nadie cree en ello, o sea, nadie cree en esa mujer, ¿no? Que ponen guapa, que la ponen contraria, y ahora sí que me digan que estoy siendo antifeminista y que estoy golpeando y que me estoy fijando en las cuestiones, a ver si me lo dicen como con Claudia Sheinbaum, pero la ponen guapa la señora. ¿Quién se la va a creer? Pues si no es ella, no es la que está. Entonces, ¿por qué? Porque están construyendo, como bien lo dice Alejandro, un producto, y el producto que están construyendo de Claudia Sheinbaum no es el mejor. Y la oposición se fue al extremo de quererle construir un producto a Xóchitl que nadie le va a creer o que nadie le creemos, ¿no? Ese es mi comentario. Pues díganle a Jesús ahí lo que está pidiendo. Un comentario, mira, porque hay un punto, lo que señala Jesús, en donde inseguridad y militarización se cruzan. Es decir, no se pueden pensar, no se pueden reflexionar, analizar y generar propuestas por separado. Y el tema es la justicia transicional. Es decir, mientras no haya en México, se entre en un proceso de justicia transicional de fondo, honesto, real, ¿no? No vamos a poder salir de esta crisis en materia de derechos humanos que llevamos arrastrando ya varias décadas, ¿no? Y un proceso de justicia transicional pasa por rendir cuentas con los militares, ¿sí? Y me refiero no de los últimos años, digamos, de Calderón para acá, sino incluso antes, ¿sí? Cuando la guerra sucia de los años 70, 80, desde allí se tiene que iniciar este proceso de justicia transicional en aras justo de lo que decía Jesús, de ir abonando un poquito a condiciones de seguridad y de mayor certidumbre en materia de derechos humanos. Pero esto no se ve en el horizonte ni de la izquierda, entre comillas, ni de la derecha tampoco, ¿no? O sea, se puede utilizar el tema de la inseguridad, de hecho se usa como bandera política, como bandera electoral, ni siquiera tanto política, sino electoral, pero no se ve por ningún lado visos de intentar en efecto entrar en un proceso de justicia transicional que ponga orden, por un lado con los militares, militares general, me refiero también a marinos, Guardia Nacional, etcétera, y a avanzar despacito, pero con pasos firmes en la localización de personas, el banco de códigos genéticos, en fin, toda esta materia en la que hay un rezago inmenso en el país y que no puede haber transformación ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni nada, mientras no haya un ajuste de cuentas con este problema de desapariciones, homicidios, torturas, etcétera, porque están vinculados, son una serie de vasos comunicantes entre todos. O sea que obviamente apoyas el proyecto
de ¿Perdón? Brad, el Ángel, o sea que No, apoyas el no. proyecto de Brad. No, incluso yo, mira, por ahí lo publiqué en un tweet, ¿no? Me parece que ese proyecto Ángel es la salida, una de las salidas más ridículas que se le puede dar y más absurdas a esta situación. Es decir, pensar que con una serie de implementos tecnológicos, que no estoy diciendo que no se utilicen, pero centrar la estrategia en tecnologías cuando el problema tiene que ver con todo un diseño institucional, con una construcción de nuevos quehaceres políticos, con reconocimiento de delitos por parte de militares, marinos, etcétera, pues me parece absurdo. Es decir, darle una solución tecnocrática a un problema que no es de origen tecnócrata, pues me parece que no es el camino adecuado. Tiene Y que ver con fíjate, la construcción de otros elementos. ¿Sí? Alejandro, disculpa que te interrumpa, pero fíjate que cuando le preguntan a Claudia Sheinbaum, ese era su momento, ¿no? Pero con ese tema de que no vamos a debatir, porque ella lo dice, hey, para solucionar esto no nada más se necesita tecnología, tenemos que ir a las causas, tenemos que, entonces parecía que se iba a aventar en su momento y ella solita se frenó. O sea, a mí me hubiera gustado ver esa discusión y decir, a ver, yo sí traigo y a mí no me interesa si me ven una cara cansada. Yo lo que traigo es un cerebro bien puesto, traigo todo un planteamiento para solucionar esto y es así, así, así. Y vamos a añadirle a lo que dice Marcelo también esta parte. Yo ya he venido trabajando, tengo un equipo que está haciendo un análisis sobre eso. No se vio la justicia esa no se vio cuando era uno de los puntos que íbamos a ver con Andrés Manuel cuando llegó a la presidencia. Se habló muchísimo de eso y luego, bye, se olvidó. Entonces, ese era el momento de Claudia Sheinbaum. Pero con estos frenos que se ponen. Mira, Jesús, retomando al clásico, al perro Bermúdez, era suya, la tenía y la dejó ir, ni hablar. Y no es la primera, van varias que se le ponen, ahora le mete el gol y se le fue. Sí. Pues bueno, ya en otro momento también los vamos a invitar a desayunar a Adán Augusto, porque a ese no lo hemos tocado ni con el pétalo de un comentario, y ¿Existe? vaya personaje. Pues a lo mejor, bueno, en Chihuahua y en varios estados, sí. Ahorita que vengo de Chiapas, pues solo existe Adán Augusto. No existe Bueno, Sheinbaum, pero no existe estaba Brad, bien no el existe, punto. no, hay que ver, Chiapas, Tabasco, no, están Chihuahua, varios estados, solo existe Sí, Adán. pero, a ver, pero ahí, Ernesto, habría que ver la maquinaria. Por ejemplo, aquí, en la presencia de Claudia Sheinbaum, que fue el primer evento que hubo en Mexicali, fueron 1,500 personas y son muchas. Adán Augusto vino a la siguiente semana y eran 3,000. Claro, te estoy hablando de una ciudad pequeña como Mexicali, etcétera. Entonces, 3,000 son muchas, pero esos 3,000 fueron movidos por todo el aparato del gobierno del estado. Y en el de Claudia Sheinbaum fue la gente que creía en ella, que cree en ella, fue gente de verdad. Los otros fueron por tarjetas, que si para la luz, que si, o sea, esperando que les dieran algo. La movilización que hubo, que dicen que fue de 10,000 personas de Adán Augusto en Monterrey, creo, habría que ver cómo participó o no el gobierno, qué recursos se utilizaron, ¿no? ¿Cómo están participando los gobiernos estatales en esas movilizaciones? Porque ellos tienen sus candidatos también. Y aquí el candidato de la gobernadora se llama Adán Augusto. Entonces, tampoco son reales, esas movilizaciones. Bueno, pues es todo un tema que ya ahorita se nos acabó el tiempo, ya tenemos a nuestro siguiente invitado ahí en la sala de espera, pero pues mi querida Jesusa y Alejandro, pues acá contentas y contentos, la gente pues con muchos comentarios a favor o en contra de lo que dice Jesusa, lo que dice Alejandro, en fin, pues contentos con el debate. Yo me quedo con un comentario que hacía ahí un compañero que se me fue ahorita ese mensaje que decía,
yo ya me quiero regresar a trabajar, necesito regresarme a trabajar, pero no puedo dejar de escuchar aquí a Jesús y a Alejandro. ¿Está bien? ¡Eso es todo! Ahora resulta que ya nos dijeron que somos procrastinadores o detonadores de la procrastinación. Y muchos comentarios también de alegría porque regresaste, Ale, así es que qué bueno que ya estás por acá de regreso. Muchísimas Sí, qué gracias. bueno, un abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias. Alejandro. Nos vemos la siguiente semana. Bye, Jesús. Gracias, bye, Buen fin de Un bye. semana. abrazo. Buen Bye. fin. Hasta pronto. Buen fin.